Conexión a Mare, en Canarias Radio. Caminamos juntos, la meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate, respira hondo, olvídate. Venga, venga, que viene lo mejor, que estamos al final del programa. Broche de oro, ahora ya lo digo todas las semanas, ¿sabes? Me encanta. Oye, pues mira, muchas gracias. ¿Qué más puedo decir? Bueno, decir que Javier Berrocal, para aquellos que se estén enganchando hoy por primera vez después de 5 años, que ya es para darle una tortita, decirles que él está todas las semanas con nosotros, en este espacio fijo que se llama Caminamos Juntos, la meta es tuya. Javier, otra semana más con algún tema interesante como el que tenemos hoy, que es un poquito duro, un poco duro, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, en este caso estás tú, como profesional, coach, para dar buenos consejos. Vamos a hablar de dejar marchar, de cómo debemos afrontar cualquier tipo de pérdida en nuestra vida. Exactamente, Lisa. Como tú comentabas, es una emoción que dura, porque al fin y al cabo el duelo, vamos a llamarlo así, está presente en nuestras vidas mucho más a menudo de lo que pensamos. Cuando hablamos de duelo, fíjate que no solamente estamos citando al sentimiento que genera la muerte de un ser querido, también puede aparecer pues por una ruptura de pareja, una sensación de abandono, un cambio de etapa, por ejemplo cuando llega la jubilación o cuando cambiamos de trabajo, la pérdida de un animal de compañía, ¿vale? Todo eso también requiere un duelo determinado. En los días siguientes pueden aparecer distintos sentimientos de confusión, de miedo, de ira, de frustración, y realmente casi todas terminan por activar la tristeza, una tristeza profunda en nosotros. Y es en este proceso de duelo cuando es muy útil reconocerlo, saber que estamos pasando por él, comprenderlo y además, pues bueno, reconducirlo para no quedarnos atrapados en el mismo duelo. Todos sabemos que hay como 4, depende del autor, 4 o 5 etapas de duelo. Nosotros vamos a citar 5, que es una etapa de negación. Nos negamos a esa realidad que nos duele de por sí, por eso lo del duelo, ¿verdad? Después una etapa de ira, en la que nos enfadamos con la situación. Es algo como que realmente nos puede llegar a secuestrar bastante. Después una etapa de negociación en las que las personas empiezan como a fantasear con la realidad. De alguna manera empiezan a entrar en ella, pero se retiran de esa emoción de dolor, empiezan a aceptar, ¿vale? Después también está la etapa de depresión, que es la penúltima, que es una tristeza muy, muy, muy profunda y una sensación de vacío muy, muy, muy profundo también, ¿vale? Y aquí es donde realmente aceptamos la realidad tal como es, que sería el último paso, la etapa de aceptación. Porque ya digamos que no nos queda otra que de alguna manera ser consciente de lo que es que la realidad ha cambiado y no es la misma que conocíamos antes, ¿vale? Aquí es cuando ya hemos completado todo el proceso de duelo. Fíjate que empezamos por la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Ahí es cuando sí podemos considerar que el duelo ha sido transitado de una manera adecuada. Y es necesario hacerlo así, porque si no, es verdad que podemos tener, pues bueno, diferentes problemas emocionales que tratamos de evitar. ¿Sabemos el tiempo estimado de la duración? Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y normalmente se dice que incluso los 2 primeros años después de una pérdida de un familiar querido, por ejemplo, suelen ser los más duros y a partir de ahí empieza a resolverse la situación hacia una aceptación saludable. Pero hay personas que tienen una superación del duelo en un tiempo inferior y hay personas que necesitan más tiempo para aceptar y abordar la nueva situación, ¿vale? Todos ellos, además, estamos hablando de duelos llevados sanamente. Claro. Después hay duelos patológicos, que eso ya, pues el tiempo es totalmente, inestimable, no se puede estimar cuánto llevaría. Bueno, tú que hablabas del duelo también por los animales, es curioso que a alguna gente le sorprenda, pero somos muchísimos, me incluyo, que para nosotros es como la pérdida de un familiar, un ser querido importante, y más cuando un animalito lleva casi 18 años con nosotros en casa, ¿no? Efectivamente, date cuenta que la sensación de duelo también aparece a raíz de el vínculo que tú has generado hacia
esa situación. En este Claro. caso, ese animal de compañía. Si el vínculo es muy, muy, muy intenso, la sensación de duelo cuando desaparece también es muy intensa. Bueno, lo digo porque no se sientan mal e incomprendidos, que es totalmente No, normal exactamente. por esa pérdida de un animal de compañía. Vamos a diferenciar, si quieres, Javier, qué es una pérdida emocional y qué es el duelo emocional. Bueno, realmente no vamos a hacer una diferenciación. La pérdida, digamos que sería el origen, ¿vale? Se produce la desaparición en sí, y el duelo emocional sería el proceso natural que va después de esa pérdida. Vale, que no es lo mismo. ¿Vale? Ujú. Y fíjate que en este proceso de duelo, que nos vamos a centrar en esto, nos va a ayudar a adaptarnos a una situación de pérdida tal cual. Y está muy ligado a la persona, a la identidad, porque también se producen duelos cuando de repente yo dejo de ser el jefe de mi oficina, ¿vale? O de mi empresa. O ya, pues, ya no soy, por ejemplo, el niño de la casa, ¿vale? Porque ya tengo un hermanito menor. También se produce un duelo ahí. Fíjate, porque vas perdiendo la identidad que tú te habías otorgado dentro de un contexto determinado. Fíjate que hay duelos también de identidad. Pues bueno, está muy ligado, como decíamos, a la persona, a la identidad, etcétera, que hemos perdido. Donde también tiene mucho que ver, pues, cómo se ha producido ese impacto en nuestra vida. Pues si es hacia una persona, el tipo de relación, la intensidad, el contexto, si ha sido imprevista o no esa pérdida. Es decir, no es lo mismo tener un duelo por un accidente de tráfico, has perdido a alguien en un accidente de tráfico, que alguien que tiene una enfermedad degenerativa y ya lleva pues 3, 4 años, ¿verdad? Y un poco puedes prever que ese puede ser el final, ¿vale? Eso sí, en todos los casos se suele producir un gran dolor y genera una pérdida de la estructura de nuestra vida tal cual la conocíamos. Y esta es la clave. De repente nuestra vida no es como la recordamos o como ha sido hasta justo este instante. Aún siendo un proceso doloroso, es necesario para adaptarse a la pérdida y pasarlo, por alto suele tener muchos perjuicios. Es decir, el duelo hay que transitarlo como decíamos antes. Se trata de ir reconduciendo el vínculo afectivo de tal forma que sea compatible con la realidad presente. Es decir, con lo que sí existe en este instante, no como lo tenemos estructurado en nuestra cabeza hasta justo el momento de la pérdida. El tiempo, como decíamos antes, es variable y cada persona es un mundo. Y ya decíamos que ante un ser amado, pues suele ser los 2 primeros años lo más doloroso, pero después cada persona va gestionando el duelo de una manera determinada. Sí, hay que tener en cuenta que tener un proceso de duelo sano, consciente, es muy importante para no caer en el desarrollo de una depresión profunda, en el desaliento, ¿vale? Porque fíjate que ahí, como comentábamos, estaremos entrando en un duelo patológico, que ahí tenemos que acudir a profesionales muy, pero que muy especializados en ello, ¿vale? Yo supongo también que depende, porque ya lo dicen, la pérdida de un hijo, por ejemplo, un hijo joven o un hijo pequeño es mucho más dura de sobrellevar, ¿no? Dicen los padres que eso nunca se superan. Realmente hay muchos duelos o muchas situaciones que a través del duelo no es que se superen, sino se aprende a convivir con ellas, ¿vale? Y como decíamos antes, lo que es el propio proceso de duelo tiene que ver con el vínculo que has desarrollado a esa estructura de vida que tenías antes y la capacidad de que eso en la nueva realidad encaje en tu sistema de creencias. Evidentemente, para un padre es casi inconcebible perder a un hijo. Sin embargo, para un hijo, que un padre fallezca antes que él, pues es más natural porque así lo ha aprendido a lo largo de su vida. Cuanto más se desestructure la concepción de vida que tenías, más complejo es el proceso de duelo y más compañía necesitas, claro. Bueno, además de la tristeza, que es lógica la tristeza ante la pérdida, ¿qué otras manifestaciones hay en una pérdida emocional? Mira, vamos a agruparlo en cuatro aspectos, ¿vale? Las emociones, los pensamientos, las sensaciones y las conductas. En cuanto a emociones podemos citar, pues, bueno, la tristeza, el enfado, la culpa o el autorreproche, el bloqueo, la ansiedad, la soledad, fatiga o falta de energía, rabia, impotencia, anhelo, ¿verdad? Sobre todo por recuperar aquello que tenías antes, lo que es la emancipación, el salirte de, también puede incluso generar situación de alivio, también de insensibilidad, de confusión, de miedo, de vacío sobre todo, porque ese hueco que ocupaba en tu vida esa persona
o esa situación, o esa identidad, o esa etapa ha desaparecido. Y se genera un espacio en el que tienes que crecer, pero hasta que no crezcas, se va a desarrollar una sensación de vacío. Después vamos a pasar a los pensamientos de eso, también de incredulidad, de confusión, de preocupación, también alucinaciones breves y fugaces, sobre todo en ese proceso de negación o también de negociación en el que la mente empieza a generar imágenes en los que esa persona parece que está. ¿Vale? También sucede porque es tu deseo y la mente es capaz de generar ese tipo de estímulos, ¿vale? También sentido de presencia, que tiene que ver con percibir y notar pues la presencia, oír su voz en esa persona, ¿no? Que ha desaparecido. Y bueno, muchas veces en ese impasse en el que estás aceptando la nueva realidad, también hay un pensamiento que te lleva a la sensación de irrealidad, en plan, esto no es real. No está pasando. Exactamente. Después pasamos a las sensaciones físicas y esto conlleva, pues bueno, evidencias, digamos, a nivel corporal de que el dolor es muy intenso. Pues bueno, aparece opresión en el pecho, en la garganta, hipersensibilidad al ruido, vértigo, náuseas, temblores, irregularidades en el ritmo cardíaco, ¿no? Taquicárdico muchas veces, o bradicárdico a veces también. Falta de aire, debilidad muscular, como que pierdes esa fuerza, la falta de energía, sequedad en la boca, el estómago vacío o contraído, sensación de despersonalización, de alguna forma no te reconoces en ese entorno nuevo, ¿verdad? Fíjate toda la influencia que tiene una pérdida en nuestra vida. Y después también se dan conductas distintas, como soñar con la persona que hemos perdido, tener tendencia a evitar recordatorios de la persona, suspirar porque sientes alivio, llorar evidentemente, atesorar objetos que le pertenecían, lo contrario a lo que decíamos antes, buscar y llamar en voz alta a esa persona, ¿vale? También suele aparecer mucho apatía o desgana, no tienen ganas de, ¿vale?, de afrontar el día a día. Y algo que se da en casi todas las situaciones de pérdida son las alteraciones del sueño. Bueno, ¿hay distintas pérdidas emocionales? Sí, claro. Mira, por ejemplo, la pérdida de la salud, como puede ser una enfermedad, la pérdida de la juventud, ¿vale? Como puede ser envejecer, la pérdida de la imagen física. Pues puedes aumentar de peso, puedes perder peso, puedes tener pues a lo mejor un cambio de tu imagen por un accidente determinado que pues bueno, cambie la morfología de tu cara o una amputación, por ejemplo. Después también pérdida de la fertilidad, como la imposibilidad de ser madre o padre de forma biológica o un aborto determinado, es un tipo de pérdida. Pérdida de una estabilidad económica, pues porque has perdido el trabajo, ha disminuido pues tu nivel de vida. O también hay una aceptación de un cambio de vida por imposibilidad económica, llevas un ritmo y de repente cambia todo y tienes que aceptar obligatoriamente, ¿vale?, una nueva estructura. Fíjate la cantidad de duelos, ¿no?, de sensaciones de pérdida. También, evidentemente, pues bueno, pérdida de un ser querido, pues por fallecimiento o las rupturas sentimentales o un enfrentamiento con amigos o familiares. Todo esto también son pérdidas y hay que tenerlas en cuenta como tal, porque de repente tenemos a lo mejor un conflicto con nuestro mejor amigo o amiga, nos empezamos a sentir muy mal y no sabemos que realmente estamos pasando por un proceso de duelo y como tal tenemos que abordarlo para solucionarlo, ¿cierto? Un elemento muy común en la pérdida emocional y el consiguiente proceso de duelo emocional es que el desencadenante es un acontecimiento o una situación que no está bajo nuestro control, ¿vale? Y que conlleva emociones como la impotencia, la incredulidad, la frustración, la desesperanza, la incertidumbre y, por supuesto, como hemos dicho en varias ocasiones en el programa de hoy, la tristeza. Por favor, tengan en cuenta todo este tipo de sensaciones y también asócienlas a este conjunto de pérdidas que hemos citado, porque si se encuentra mal y no saben por qué, puede que sea este el motivo. Vaya, pues a lo mejor se encuentran mal y no saben por qué. Lo que decías tú, el tener a lo mejor una riña con un amigo o con una amiga, y dices, a mí no me afecta, yo paso. Pero que después tienes esas sensaciones que son incómodas. Claro. Y no sabes gestionarla y al final puede ser que estés pasando por un duelo también. Claro, porque a lo mejor es una riña de estas que son casi definitivas, ¿no? Pues ya no nos hablamos más y ya llevas un mes sin hablar con esa persona y te sientes mal y no sabes muy bien por qué. Oye, en la ira del inicio, como que decías, pues yo tengo la razón. Claro. Pero después el duelo se produce porque existe una pérdida de esa persona de apoyo quizás a diario que tenías antes, por ejemplo.
Bueno, ya saben que estamos en YouTube, tenemos todos los contenidos. Busquen por ahí a Javier, que también está lo de solucionar conflictos, que viene muy bien, que no hay que tener conflictos en nuestra vida, por Dios, hay que vivir ligero. Y si los tenemos, los gestionamos. Los gestionamos bien. Y para terminar, Javier, ¿qué hay que hacer para disminuir esa tristeza y sufrimiento de pérdida? Ya seamos con las soluciones que nos quedan tan solo 2 minutos. Venga, pues nada, vamos rapidito. Realmente es... bueno, empezar por buscar apoyo de familiares y amigos, ¿vale? Porque se trata de no estar solos en ese tránsito. El otro punto que podemos citar, que digamos que es la utilidad de esos familiares y amigos, es compartir los malos momentos, ¿vale? Esencial, porque ese momento, si tú no lo puedes gestionar solo o sola, lo ideal es ponerlo delante de alguien que también te puede, mira, con el simple hecho de escucharte, tú puedes desahogar. ¿Vale? Con el simple hecho de quizás si tú le pides un punto de vista externo, te da una visión diferente. A lo mejor también te ayuda a recordar determinadas cosas positivas y eso te hace cambiar tu estado de ánimo. Con lo cual, compartir los malos momentos es algo que podemos hacer para disminuir la tristeza y avanzar en el proceso de duelo, ¿vale? También crear pequeños espacios de bienestar. Comenzar por cosas simples como tu paseo matutino, por ejemplo, ¿vale? Ojo, sí es importante pasar el duelo, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay que marcarse un mínimo de cosas que hacer para no aislarse, porque hay personas que en ese proceso de duelo, pues oye, se pasan en la cama meses y meses. Oye, un par de días, pues ¿por qué no permitírtela, ¿vale? Para estar en esa tristeza y poderla vivir. Pero márcate a partir de ahí un tiempito determinado en el que una serie de acciones determinadas en las que tú puedas ir de alguna manera reconduciendo tu día a día, ¿vale? Para no quedarte anclado en esa cama o en ese sofá. También evitar tomar decisiones importantes en ese instante porque no vas a tomar decisiones de buena calidad. Y muy importante, con esto terminamos ya, el autocuidado, la alimentación, el ejercicio, el descanso, la reducción de hábitos tóxicos y sobre todo, chicos, chicas, aire libre. Pues nada, ya saben, quédense con esos consejos finales. Nos hemos quedado muy cortitos para poder terminar el tema bien y desarrollarlo, pero lo retomaremos en otra ocasión, seguro que sí. Seguro. Javier, como siempre, muchísimas gracias por lo que nos traes cada semana y por ayudarnos con tanto corazón. Un placer, por supuesto, mi corazón es de ustedes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya saben que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web, www.javierberrocaltadeo.com. Nosotros también tenemos varias vías de contacto. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, casi todas, Facebook, Instagram. También estamos en Twitter y tenemos nuestro canal en YouTube. Nuestra página web, www.amareblogger.com y nuestro correo, conexionamare@canariasradio.es. En el control hemos estado acompañados por Fernando González. Gracias, compañero, por tu trabajo. Y hoy nos vamos a despedir con una frase de Will Smith, ya saben, actor, rapero, productor de cine, productor de televisión y productor discográfico estadounidense. Y dice así: no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. ¡Feliz semana!